Les quiero contar algo tonto que me está pasando. Llevo toda mi vida preparándome para desarrollar videojuegos. Desde pequeño me han gustado mucho los videojuegos y pues fue una magia, conectaron conmigo y yo dije quiero crear de estos desde muy pequeñito. Yo creaba mis propios juegos de papel y cosas así. Bueno, en general. Dije quiero crear esto y como quiero crear esto pues me preparé toda mi vida para pues, poderlos crear. Entonces aprendí a programar. Trabajo como ingeniero de software y llevo varios años trabajando para otras empresas de videojuegos, pero pues quiero crear lo mío, ¿no? También me gradué como diseñador, no diseñador gráfico, diseñador. Soy muy bueno ilustrando, sé texturizar, sé rigging, sé modelar en 3D, sé gráficos computacionales, VFX, bla, bla, bla. Y entonces, ¿dónde está el problema? Bueno, el problema es que ahora llego y quiero crear mi propio juego y no sé qué crear. No sé qué hacer. Solo sé que quería crear y sé que quiero crear algo mío, pero no sé qué hacer. Durante toda mi vida he acumulado un montón de ideas, cosas que me he dicho que voy a crear y de juegos que yo digo que faltan. Pero sencillamente no sé por dónde empezar. Sé que los desarrolladores de videojuegos iniciales, y es lo que yo les recomendaría a todos, es que inicien con un proyecto simple, con juegos casuales. Pero hay un problema con esto y es que yo no quiero crear un juego casual, no quiero crear un juego simple. Y entonces dirán, no, pues crea un juego pues más complejo, ¿no? Pues no, eso es otro problema, porque si se ponen a investigar y juegos más complejos, más profundos y que tengan toda una comunidad por detrás y que hayan, bueno, triunfado, que no son muchos, les ha tomado a estos desarrolladores varios años, 6, 7 años o más. Bueno, yo tampoco quiero demorarme tanto creando mi propio juego, porque tampoco es que lo tenga tan claro. Ellos sí, yo estoy en un cúmulo de cosas que quiero, pero no estoy seguro. Y qué pereza. También he estado utilizando el diseño a mi favor y he pensado qué podría hacer. Entonces he creado diferentes estructuras y he organizado lo que yo quiero en diferentes partes y la cosa como que empieza a tener sentido. Y entonces estamos en una época muy especial, muy interesante. Estamos en la época de la inteligencia artificial. Y como estamos en esta época, pues me puse a explorar qué tal son los objetos generados en 3D con inteligencia artificial. Probé Meshi, Picoberry, la china. También he explorado qué tal es generar código con inteligencia artificial. No es de lo mejor, funciona para cosas cortas, es un buen asistente. Pero entonces está esta situación de que siempre te dicen, si quieres lograr algo tienes que tratar de crear algo rápido, probarlo, testearlo y bueno, los principios de diseño, para así poder iterar rápidamente, ¿no? Pero hay como una cosa en mi cabeza que no quiere, que no le da la gana de llevar ese proceso, quiere. En mi cabeza esa cosa dice como quiere hacer las cosas bien, pero hacer las cosas bien desde el principio es muy complicado, es muy difícil. Que las cosas pasen así, es mejor uno fallarla y a medida que uno va fallando va mejorando. Y entonces hay cosas como por ejemplo, voy a utilizar estos modelados generados por inteligencia artificial, pero me pica en la cabeza porque mi cabeza ya sabe que esos modelados tienen errores de topografía, que los UVs no son buenos, que las texturas fallan. Y esa cosa en mi cabeza simplemente no me permite agregar esos modelados al juego directamente. Y esto me está demorando mucho. Porque entonces me tengo que meter a Blender y me tengo que meter a Substance Painter y empezar a corregirlos y empezar a modificarlos. Y entonces todo ese tiempo que había ahorrado con inteligencia artificial lo estoy invirtiendo en otra cosa. Corregir lo que generó la inteligencia artificial. Me da curiosidad si soy el único que le pasa este tipo de cosas o si no soy tan raro. Y pues nada, seguiré igual compartiendo por acá mi proceso de desarrollo. Por acá dejaré algunas imágenes y algunos videos de lo que ya he estado haciendo. Y ya, bye.